Buenas noches, hermanos. Frías noches, ¿verdad? Espero que no sea también así frío nuestro ánimo ni nuestro corazón, hermanos. La palabra de Dios, como decía algunos los discípulos cuando Jesús iba con ellos a Emaús y luego ellos reflexionaron de que era Jesús, dice, no ardían nuestros corazones cuando oíamos su palabra. Espero que ese sea también nuestro sentir, el ardor por escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Que no haya una frialdad. De pronto se nota, ¿no? Cuando alguien dice buenas noches y nadie contesta, como que estamos fríos. Pero no es necesario que contesten. Sin embargo, de pronto si tú saludas a alguien y no te contesta, piensas que a lo mejor está enojado o es indiferente, ¿no? Pero aquí en la iglesia no es así. Hermanos, no. Buenas noches, hermanos. No es para motivarlos a hacer eso. Hermanos, vamos a culminar nuestro estudio de Colosenses. Todos los jueves, ya desde el año pasado, estamos estudiando el libro de Colosenses y hemos visto que el tema general es la supremacía de Cristo. Es una doctrina que muchos malentienden o bien que no conocen, la supremacía de Cristo. Y hoy vamos a ver la última parte ya, hermanos, de nuestro estudio. Estamos culminando ya la carta, estamos en el capítulo 4, estamos en los últimos versículos ya, por lo tanto estamos culminando prácticamente la carta y si Dios permite, este jueves y el próximo ya culminamos nuestra carta. Así que he dividido la última parte de nuestro pasaje en dos partes. Esta es la primera parte del subtema que ya vamos a culminar con la carta. Después de algunos meses de estar viendo la supremacía de Cristo en el libro de los Colosenses, vamos a culminar hoy con los versículos 7 al 18, los últimos versículos ya de la carta. Y lo que voy a hacer, hermanos, en esta noche es dividir en dos partes este último párrafo en dos partes. Pero a esta última parte le he titulado Amigos del Ministerio, un regalo del Señor Supremo o de la supremacía de Cristo. Los amigos en el ministerio son un regalo de la supremacía de Cristo. Esta es la parte 1. Y como ya he dicho, estamos concluyendo el estudio de esta carta y el énfasis principal de la carta siempre ha sido, de toda la escritura, siempre debe ser la persona de Cristo. De hecho, toda la Biblia es la autorrevelación de Dios. Cuando alguien se para en un púlpito y comienza a hablar acerca de cómo ser un buen esposo, una buena esposa, buenos hijos, y ese es el tema general, la relevancia está en las personas, no en Cristo. Y esa es una equivocación, hermanos. Es un mal enfoque, porque el enfoque correcto siempre es Dios. Esta es su palabra, esta es su revelación. Y en esta carta tenemos a Jesucristo como el Supremo. Así que vamos a observar a Cristo precisamente, la persona de Cristo, porque esta es una de las preciosas doctrinas que se llama la supremacía de Cristo y que pone de manifiesto que Cristo es Dios y también como hombre es superior a cualquier hombre, cualquier humano. Ahora hemos avanzado estos meses observando los 4 capítulos bajo la visión de que toda nuestra vida es imposible vivirla sin Cristo y sin el entendimiento de que Él no solamente es nuestro Salvador, lo que se pone de relieve o de mucho énfasis de pronto en el evangelismo moderno. Ciertamente es el Salvador, pero el énfasis que la mayoría pone es que Él es el Salvador, cuando la Escritura pone en él el énfasis de que Él es el Señor. Ciertamente es el Salvador, a eso vino a salvar, pero el énfasis de la persona de Cristo es que Él es el Señor. Así que por ello estamos hablando de la supremacía de Cristo y por ello es que estamos sometidos también a Cristo. Ahora, antes de entrar al tema amigos del ministerio como un regalo de la supremacía de Cristo, quiero hacer ver a ustedes y que podamos todos observar que en una pequeña recapitulación de todos los capítulos que hemos ya leído anteriormente los jueves, hacerles ver, hermanos, o que todos entendamos que la percepción de la doctrina de Cristo como supremacía no es muy bien entendida, no es muy bien comprendida y también muy poco aceptada.
la percepción de lo que significa el señorío de Cristo en la vida de un creyente es para algunos algo confusa y para otros malentendida y para otros rechazada. Y eso es imposible, hermanos, decir que alguien que es un creyente pueda rechazar la supremacía de Cristo. Pero les voy a dar un ejemplo por qué algunos piensan o la malentienden o la confunden. Miren, algunos creen que el señorío de Cristo, cuando hablamos del señorío de Cristo, estamos hablando de que Él es el Señor de nuestras vidas. ¿Sí, hermanos? Él es el Señor de nuestras vidas. Y todo el mundo dice amén, y la gente dice amén. Pero cuando se trata entonces de someternos a su voluntad, ahí muchos ponen los peros, o bueno, está bien, pero esto no, está bien, pero aquello no. Y comenzamos a poner algunas cosas ahí de por medio. Bueno, algunos creen que el señorío de Cristo es algo secundario, una doctrina secundaria. Que lo que primero que una persona debe conocer es a Cristo como su Salvador y que luego lo conocerás o lo deberás entender como tu Señor. Ese es un énfasis hoy día de lo que decía hace un momento del evangelismo pragmático, del evangelismo más usual en este tiempo. Primero lo haces tu Salvador y luego lo haces tu Señor. Y por supuesto que eso está equivocado. La proclamación del Evangelio siempre es presentar a Cristo como el Señor. No existe una dicotomía de la persona de Cristo. Es decir, Cristo no es Salvador por un lado y Señor por otro lado. No, Cristo es el Señor. Esa es la proclamación del Evangelio. Así que una persona que no comprende o entiende esta verdad, no comprende realmente el señorío de Cristo. Ni mucho menos tampoco es una doctrina que uno debería aceptar por separado de quién es Él. El mensaje es claro respecto a esto. Uno debe proclamar que Cristo es el Señor y la gente debe confesar que Cristo es el Señor para poder ser salvo. Miren, Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, ¿qué dice aquí? Aquí está en la pantalla si lo gustan leer. Dice que si confesares, se requieren dos cosas. Primero, que confieses con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora, en ninguna parte ustedes van a encontrar que uno confiese que Él es el Salvador. Por supuesto que es el Salvador. Pero el evangelio que una persona debe creer es que Él es el Señor. Él es el Señor. Por eso es que hoy día existe esta malentendida forma de evangelizar, diciéndole a una persona, mira, ahorita no te preocupes absolutamente por nada, tú nada más cree que Cristo te puede salvar, te puede perdonar, y ya después verás en tu vida y vas a ver poco a poco cómo Él puede gobernarla, cómo puede guiarla, poco a poco en tu vida te vas sometiendo a Él. Eso no es así, de ninguna manera. Si una persona desde un momento, desde el principio entiende que Jesús es el Señor y que se va a someter en su vida a Él, entonces se pone bajo sus pies, se pone bajo su dirección. Él comienza a ser el Señor de su vida. Y si es el Señor de su vida, por supuesto que la obra que realizó en la cruz del Calvario se le aplicará a esa persona. Ahora, por un lado es eso. Por otro lado, otros creen que el señorío de Cristo en la vida de las personas está restringida por la voluntad de las personas. Una vez más. Otros llegan a creer que el señorío de Cristo en la vida de una persona está restringida por la voluntad de esa persona. Es decir, que si ellos quieren, pueden permitirle a Cristo que sea su Señor. Así lo piensan algunos. Si tú quieres, si tú dejas, puedes permitirle a Cristo que sea tu Señor. Porque dicen, Él nunca va a sobrepasar ni va a violentar tu voluntad. Por supuesto que también este es un concepto totalmente equivocado. Esto no es más que la manifestación de cómo es que el cristianismo o algunos cristianos han sido infectados por el humanismo, donde supera la voluntad, donde la soberanía está en el hombre y no en el Señor. Y lo hacen precisamente bajo la falacia de defender el carácter de Cristo
y de no exponerlo ante los demás como un déspota o como un tirano o como un dominante que sobrepasa tu voluntad y que te hace que tú cumplas lo que tú no quieres o que tú hagas lo que tú no deseas hacer. Incluso bajo esa idea, algunos están acuñando una idea de que, y dicen, bueno, Dios o Cristo es un caballero, Él nunca te va a forzar a nada. Esa es una idea humanista, no es bíblica, de ninguna manera. Ellos dicen que no hará nada que tú no le permitas. ¿Es cierto? Bajo esa percepción falsa, entonces, si así fuera, el señorío de Cristo no tiene ningún valor. Si tú le vas a permitir al Señor y Él no va a hacer nada, entonces Cristo no es Señor. No tiene ningún valor decir que Cristo es Señor. Si Él no va a hacer nada y tu voluntad gobierna y tu voluntad es así por encima de los demás y Él no puede hacer absolutamente nada y como un caballero no te va a obligar a nada, entonces no tiene ningún valor hablar del señorío de Cristo. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice en Lucas 6:46, vean lo que dice. ¿Por qué me llamáis? ¿Qué dice? ¿Por qué me llamáis qué, hermanos? Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Hay un reclamo de Cristo para las personas. Ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. ¿Por qué entonces me llaman Señor? En Romanos 14:9-11 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó. Vean, hermanos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué, hermanos? Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas al hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Pone en relevancia la Biblia el señorío de Cristo, hermanos? Por supuesto. Para esto murió y resucitó, para ser Señor de todos, los que viven y de los que mueren. Y finalmente todos se van a doblar su rodilla ante Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el Señor. Porque Él es el Señor. La Biblia pone en relevancia el señorío de Cristo. Pero si la voluntad del hombre está por encima del señorío de Cristo, entonces no tiene ningún valor el señorío de Cristo. Y esto no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Cristo es el Señor y que todos se tendrán que doblar algún día. Aún aquellos que lo niegan, aún aquellos que se burlan del Señor, aún aquellos que dicen no existe, aún aquellos que blasfeman contra el Señor hoy día, un día, hermanos, se van a doblar ante el Señor. Y van a confesar que Él es el Señor. Lamentablemente para su perdición, porque ya no podrán salvarse. Pero un día se doblarán. Ahora, en Filipenses capítulo 2, versículo 10-11, me gusta este texto también hablando del señorío de Cristo. Filipenses 2, 10-11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, ¿qué? Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, hermanos, unos rechazan el señorío de Cristo porque dicen, lo primero que tú necesitas es conocer a Cristo como Salvador y después como Señor. Y eso no es así. El llamado es confesar a Jesús como el Señor de tu vida. Segundo, otros rechazan o no creen en el señorío de Cristo porque piensan que su voluntad es suprema por encima de la voluntad de Cristo. Y que por lo tanto, como Cristo es un caballero, nunca te va a obligar, nunca va a estar por encima de tu propia voluntad. Ese es un humanismo barato, metido dentro del cristianismo. Cristo es Señor y Él hace lo que Él quiere, porque Él es el Señor. ¿No, hermanos? Sí. Ahora, hay quienes piensan y rechazan un poco la supremacía de Cristo, el señorío de Cristo, porque dicen que presentar la figura de Cristo como Señor, como Supremo, como Soberano,
como el que gobierna y como el que somete todo bajo su voluntad. Presentar a Jesucristo, así dicen, lo despoja de toda la bondad, de toda la misericordia y de toda la benevolencia que podríamos presentar nosotros respecto de Cristo. Por eso a mucha gente no le gusta hablar acerca del Señor de Cristo. Prefieren hablar de su amor, de su misericordia, de su benevolencia y todas esas cosas, pero no les gusta hablar del señorío, del Señor que tiene control sobre tu vida y que trae juicio y disciplina en nuestras vidas. Prefieren no hacerlo porque dicen, presentamos una imagen equivocada de Cristo. Pero tampoco es así. Nuestro Señor Jesucristo mantiene su supremacía y a la vez también su cercanía con nosotros tan amorosa. Él es tan supremo, tan alto, trascendente, pero a la vez tan cercano a cada uno de nosotros. El Señor mantiene su justicia y a la vez también, hermanos, mantiene su amor y su gracia para todos nosotros. El Señor mantiene su severidad cuando disciplina, como Señor, pero también a la vez se presenta como un bondadoso amigo con cada uno de nosotros. Y aquí es como todo el Nuevo Testamento, hermanos. Cristo hace obras de gran bendición para sus hijos, sobre todo para aquellos que le siguen y que le sirven. Él le dijo esto a un Pedro que estaba muy preocupado por lo que estaba Pedro dejando para seguirlo a él. Estaba muy preocupado y le dijo a Cristo, Señor, nosotros hemos dejado todo, Padre, hermanos y hermanas, casa, todo lo hemos dejado por causa de ti. Y vean la respuesta de Cristo, Marcos 10, 29, 30, dice: respondió Jesús, lean conmigo por favor, hermanos. Y dijo: que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Vean, Pedro estaba muy acongojado, Señor, pues ¿qué va a pasar? Nosotros hemos dejado todo por ti. Dice, bueno, tú has dejado todo esto, pero te digo una cosa, aquel que me sigue y me sirve, recibirá 100 veces más aquí. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Cuando yo decidí servir al Señor, a la edad de 20 ya se volvió, 21 años, 22 años, 22, ¿no? No, 20 años, sí, 20 años. Salí de mi casa a los 20 años. Dejé hermanos, dejé padre, mi madre. Ya nunca volví a vivir con ellos. Sí los volví a ver, obviamente, pero nunca volví a vivir con ellos. Siempre mi esposa me dice, ¿tú todavía piensas que tus hermanos todavía son los que dejaste chiquitos? Porque así de pronto los veo y dice, es que Miguelito, es que Gama, y hablo como si fueran todavía pequeños, porque así los tengo en mi mente cuando los dejé. Aun cuando los veo ya grandes, yo todavía sigo pensando en ellos como pequeños, ¿no? Como chicos. Y dejé a mis padres, dejé a mis hermanos. Inicié el camino del Señor en el ministerio, 30 años vamos hasta ahora. Y les puedo decir, hermanos, cuántas veces he ido a campañas, a diferentes partes de la República, fuera de México. Siempre, hermanos, me encuentro con hermanos que suplen la falta de mis hermanos. Siempre me encuentro a madres que me ven como a su hijo y están cuidando de mi salud, de que ya comí, que ya descansó. Gente que me cuida amorosamente, ¿verdad? Porque esa es la promesa del Señor. 100 veces más aquí y en el siglo venidero la vida eterna. Muchos de nosotros hemos sido bendecidos con gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor para los tiempos de necesidad, para los tiempos del dolor, para los tiempos de tristeza y de sufrimiento. Y es así que Dios nos da y nos muestra su bondad y su amor con esa gente. Nos pone gente alrededor de nosotros para bendecir nuestras vidas. Vamos a observar, hermanos, cómo es que Pablo, en esta última parte del capítulo 4 de Colosenses, reconoce esas bendiciones de Cristo, Cristo el Supremo a quien él ha servido,
el Señor de todo su ministerio, el que ha llevado a cabo, y cómo al final el apóstol Pablo, ya para terminar su carta, comienza a nombrar en los últimos versículos a un notable grupo de amigos que en el camino del ministerio Dios le fue acercando a él para bendición de su vida. Pablo es uno de los hombres en el ministerio que más hizo por la obra del Señor, que más sufrió por la obra del Señor, pero también que fue más bendecido por el Señor. Tuvo muchos amigos que le ayudaron. Y en esta última carta, Pablo menciona un pequeño listado de sus amigos. Vamos a leerlo, por favor, y luego voy a explicar algo de esta parte, en nuestra primera parte de este tema. Estamos en Colosenses 4. ¿Lo tienen ya, hermanos? Bueno, así comienza Pablo esta última parte ya de la carta, como les dije, es el final de la carta y también de nuestro estudio, pero esta última parte la voy a dividir en dos. Este jueves y el próximo culminamos toda la carta. Dice, versículo 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Sigan conmigo. El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, a vosotros recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saludan Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en el Hierápolis. Sigamos, hermanos. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación es de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia. Amén. Así termina Pablo su carta en el capítulo 4, haciendo mención de los amigos que ha tenido en el ministerio. Ahora, como les dije, lo que quiero hacer ahorita en este momento es primero darles esta primera parte, una pequeña descripción general de estos amigos. Y la próxima semana me voy a enfocar cómo es que Pablo les encarga algunas acciones a estos amigos en lo que sería, diríamos, el último encargo para sus amigos, porque sépanse, ahorita voy a mencionar esto, que esta carta Pablo la escribe un poco antes ya de su muerte. Así que vamos a ver una pequeña descripción general. Primero, aquí se menciona un total de 7 amigos cercanos a Pablo en su ministerio. De ellos 3 eran europeos, 2 de Asia, de la provincia romana, y otros 2 más eran de Asia, muy adentro de Asia, diríamos la parte más difícil de Asia. Estos acompañaban a Pablo a todas partes, se iban uniendo y no lo dejaban. Pero sabemos que los 7 no acompañaron a Pablo a Jerusalén cuando él regresó y después fue apresado en Jerusalén. Estamos estudiando eso en el libro de los Hechos, ¿verdad? En los domingos. Bueno, sabemos que estos 7 no fueron con Pablo cuando él regresó y luego fue aprisionado. Lo que sabemos es que Trófimo, uno de ellos, sí lo hizo. Y se dice que otro, pero no su nombre, tampoco no se menciona, y otros de estos amigos como Aristarco navegó con él hasta su viaje a Roma, como lo vamos a ver el próximo
domingo, ¿verdad? Fue con él hasta Roma. Ahora, estos siete amigos, en todo caso, iniciaron el ministerio, sus vidas con el apóstol Pablo, se le unieron y después fueron y lo buscaron a Roma, donde estaba recluido, y desde donde Pablo escribe esta carta a los colosenses. Escribe la carta a los colosenses, escribe la carta a los efesios, allí en Roma, cuando está en prisión. Se cree que Pablo tuvo 2 periodos de prisión en Roma. Un primer periodo y luego un pequeño tiempo de libertad y luego volvió a ser apresado. El primer tiempo que Pablo pasó en Roma fue del año más o menos 61 después de Cristo. Después tuvo un pequeño momento de libertad y en el año 67 Pablo vuelve a ser aprisionado y ahora Pablo dice que ya está pronto a morir porque él sabe, porque Dios se lo ha revelado, ya va a morir. Y le escribe incluso a Timoteo, recuerden la carta a Timoteo, le dice: estoy para ser sacrificado. Ya Pablo sabía cómo iba a morir y cuándo iba a morir. Así que es en este tiempo previo a que Pablo va a morir que Pablo escribe la carta a los colosenses. Y en esta carta que Pablo escribe a los colosenses comienza a despedirse de las iglesias y también comienza a despedir a la mayor parte de sus amigos que están alrededor de él. Y por eso comienza, si ustedes notan aquí, comienza a mencionar a cada uno de ellos, pero dice: lo mandé allá, lo mandé acá. Realmente nadie se queda con Pablo. Pablo va a morir solo, pero no porque lo han abandonado, sino que Pablo mismo piensa que son más útiles sus amigos yéndose a seguir la obra del Señor, la que él mismo ha comenzado. Uno de ellos que vamos a ver la próxima semana, si Dios permite, es precisamente este Onésimo. Recuerdan que él lo conoció y se convirtió a Cristo en las prisiones, y después, cuando ya es liberado, le dice: vete y ve y busca a Filemón y ponte a sus pies y sigue la obra y hagan la obra con el Señor allá. Y Onésimo quería quedarse con él, ayudarle, y dice: no, ve. Y vamos a ver un poquito acerca de él, pero Pablo está muy cercano a estos amigos, y estos amigos ven al apóstol Pablo con tanto amor, con tanto cariño, con tanto aprecio, porque es un hombre que se ha entregado a la obra de Dios. Esta semana pasada, algunos de ustedes supieron, ¿verdad? Y yo anuncié la muerte de un pastor y un gran predicador, un hombre de Dios que Dios utilizó mucho aquí en México y fuera de México, en toda Latinoamérica, por muchos años, ¿verdad? Fue un hombre cercano a nosotros, personalmente a mí, desde pequeño, ¿verdad? Me guió muchas veces en el estudio de la palabra, me preparó para el ministerio y después ya fui a un instituto, y por muchos años hicimos campañas juntos, ¿verdad? En la iglesia. Y esa semana murió, y la verdad sentí mucha nostalgia por él, el hermano Enoch Gutiérrez. Sentí mucha nostalgia por el hermano, tristeza por su muerte, y estaba leyendo algo acerca de él, algunas reseñas que hacían de él, pero algo que no voy a olvidar nunca del hermano es cuando en la misma iglesia el hermano cantaba con una voz potente, muy potente, los himnos, y todavía los tengo aquí en la mente, como esos himnos que cantaba con una energía siempre, así como también predicaba y todo ello. Un hombre amado por muchos, ¿verdad? De mucha bendición, y creo que estaba rodeado de muchos hermanos que procuraban ayudarle, procuraban hacer ligera su carga, procuraban que de alguna manera su ministerio fuera fructífero y no fuera impedido por nada. Así me imagino yo precisamente al apóstol Pablo, ¿verdad? Un hombre que entregó totalmente su vida, perseguido por muchos, por lo de su nación, perseguido por los romanos, entregó su vida, pero tenía junto a él un regalo del Señor Supremo, quien servía. Ese regalo eran los amigos del ministerio, la gente que le ayudaba, le guiaba, le guardaba, cuidaban mucho de él, ¿verdad? Del apóstol Pablo, gente que lo animaba en tiempos difíciles. ¿Se acuerdan una ocasión cuando el apóstol Pablo fue apedreado en Listra? Dice, fue apedreado en Listra, que le rodearon los discípulos, o sea, gente cercana a él, lo rodearon, oraron por él y se levantó el apóstol Pablo de ahí. Así fue muchas veces el apóstol Pablo ayudado, pero ahora Pablo está despidiéndose de la mayor parte de sus amigos, los está enviando, gente que ha sido su personal dentro de la obra de Dios, y les comienza a encomendar una última obra.
Y eso es lo que tenemos aquí en esta carta al final, hermanos. Lo que Pablo les está encomendando a cada uno de ellos. La labor final que estos amigos, y a la cual nos vamos a referir la próxima semana. Pero lo que yo quiero simplemente en esta noche establecer, hermanos, es que es una bendición de nuestro Dios soberano tener amigos en el ministerio. Es una bendición. Yo he sido pastor de 2 iglesias, esta es la segunda, y creo que aquí terminará mi ministerio, si Dios no dispone nada. Creo que aquí terminaré mi vida, si el Señor no quiere nada, pero no quiere nada más de mi vida, si el Señor no quiere ya nada más de mi vida, y aquí la terminaré. Pero quiero decir, hermanos, que con todo eso, he tenido pastoreado a mucha gente, en la primera iglesia y aquí también. Pero es una bendición cuando los hermanos de la iglesia se acercan con una actitud diferente. Es decir, no solamente como ovejas, que para mí es una bendición poder servir y ministrarles, pero de pronto algunos se acercan en señal de amistad, de cercanía, en la búsqueda de tratar de hacer mejor y ayudar y coadyuvar en la labor de la obra del ministerio. La relevancia no es la persona del pastor, la relevancia es la obra que el pastor está haciendo por mandato del Señor que lo envió. Por eso Dios es glorificado en la vida de sus siervos y en la vida de sus hijos, cuando la relevancia está en la obra del Señor. Así que es en esta carta, en la última parte, donde Pablo da a sus amigos una labor, un trabajo, una encomienda última para que lleven a cabo ciertas labores importantes. Ahora quiero terminar, hermanos, esta noche, porque dije que solamente era una parte muy general, descriptiva, muy general, pero quiero terminar mencionando los nombres de estos amigos de Pablo, que ya los acabamos de leer. Primero estaba aquí Tíquico. Tíquico provenía de la provincia de Roma, de Asia proconsular, así conocida, que era de Roma. Muy probablemente Tíquico, hermanos, era el representante de una iglesia que iba a llevar la ofrenda de los pobres a Jerusalén. Recuerdan que Pablo estaba recogiendo ofrendas para llevar a Jerusalén y que él pidió que algunos representantes fueran con él. Probablemente Tíquico era uno de estos que andaba con él. A él se le encomendó acompañar a Pablo. También tenemos a Onésimo, y la forma peculiar que Pablo llama precisamente a Onésimo. Onésimo era un esclavo que era fugitivo, de alguna manera había llegado a Roma, y Pablo en su encarcelamiento lo llevó al conocimiento de Cristo, y luego después de esto lo regresó con Filemón, su amo, del cual había escapado. Pero le dice que ya no lo llama esclavo, le dice que ya no llames esclavo a este hombre que se escapó de ti, sino que ahora Pablo dice, él es un hermano fiel y amado en el Señor. Y esa es una bendición grande, hermanos, cómo ver cómo la vida de una persona es transformada, su vida, a una nueva persona. Cuando yo veo esto, hermanos, en la vida de gente cuya vida está en una perdición, y luego son transformados a una vida nueva, definitivamente, hermanos, el nombre de Dios es glorificado, porque esto solamente lo logra no la influencia de un pastor, no la persona de un pastor, es el mensaje que este pastor lleva respecto a la persona de Cristo. Así que Onésimo es uno de estos, que de ser un esclavo fugitivo, Pablo dice, ahora es un hermano fiel y amado. También tenemos a Aristarco, él era macedonio, de la provincia de Macedonia, de Tesalónica. Tenemos muy poquita información de él, pero Pablo aquí lo alude de manera muy especial. Él lo alude como un buen hombre, con un buen testimonio, del cual él está recalcando, diciendo, este hombre tiene un buen testimonio. Ahora, este Aristarco estaba ahí cuando la gente de Éfeso se amotinó en el templo de Diana, y estaba siendo Pablo estrechado, y él salió al frente también junto con Pablo. Vamos a hablar más del trabajo que Pablo le encarga más adelante. Tenemos a Marcos también, mencionado aquí, que él era de la iglesia, primera iglesia, ¿verdad?, de Jerusalén. Él había tenido al principio un trastapié, había decaído y había abandonado a Pablo, pero después
Después Pablo lo recibe una vez más. Así que este Marcos era un amigo cercano de Pedro. Incluso Pedro lo llama a su hijo ahora también. También tenemos no solamente a ellos, sino también tenemos dentro de esta lista a Jesús llamado el Justo. De él no sabemos nada más que su nombre. Tenemos a Lucas, y le llama a Pablo el médico amado. Qué bendición tener un médico cercano, ¿verdad? Pablo tenía un médico cercano que estaba cuidando también de su salud. Y luego viene ahí, y yo hoy escuché que alguien dijo, miren, no sé si estuvo bien la lectura, pero algunos leyeron así: os saluda Lucas, el médico amado, y demás. No es demás, ¿verdad? Es Demas. Demas, ustedes lo conocen, ¿verdad? En algún momento Pablo dijo que lo había abandonado. ¿Se acuerdan? Amando más este mundo. Bueno, al parecer Demas regresó, y también esa es una bendición. Y bueno, estos son los amigos de Pablo que se mencionan aquí. Se mencionan otros nombres, ¿verdad? Como a Ninfa, que está en la iglesia de la Odisea, a otros más que están aquí, pero estos no estaban con Pablo. Estos sí estaban con Pablo. Eran amigos cercanos de Pablo. La próxima semana, si no nos permite, hermanos, vamos a ver cuál fue la labor que les mandó a hacer. Y sobre todo, que entendamos, hermanos, que la obra del Señor no solamente se lleva a cabo por el pastor. La obra del Señor se lleva a cabo por la iglesia. El pastor dirige a la iglesia, pero la iglesia debe hacer el ministerio. Pero hermanos, es mucho más llevadero la obra del ministerio cuando Dios rodea al pastor de amigos. Los amigos en el ministerio son un regalo de Dios, un regalo de la supremacía de Cristo. Así que, hermanos, quienes piensan que hablar de Cristo como supremo es poner una imagen de Cristo que algunos rechazan porque es el que gobierna, somete y el que mantiene su voluntad, se equivocan, porque ciertamente es así, pero también es bondadoso, misericordioso y nos bendice grandemente. Y estas cosas en conjunto no están separadas, son en el mismo Señor. A la vez, cuando manifiesta su mano dura, también manifiesta su mano de bendición, siempre. Y lo hace con amigos en el ministerio. Así termina Pablo su carta en Colosenses capítulo 4. La próxima semana, si nos permite, terminamos todo el capítulo 4, que ya hemos venido estudiando durante varios meses. Vamos a orar, por favor, hermanos. Señor, te queremos suplicar en esta noche que nos ayudes a comprender que dentro del ministerio que tú has dejado a tu iglesia, Padre, todos somos responsables. Pero cuando entendemos la alta responsabilidad que tienen algunos, deberíamos, Señor, muchos de nosotros adherirnos a ellos y hacerles la tarea más llevadera, ayudarles a mejorar, fortalecerles. Ayúdanos, Padre, para que todos podamos realmente ser una manifestación de ese amor de nuestro Señor soberano, que tú manifiestas rodeándonos con amigos dentro del ministerio. Ayúdanos, Padre. Guarda la vida de cada uno de mis hermanos y que cada uno de nosotros podamos no ser como alguno de ellos, Señor, sino ser como Jesucristo quiere que seamos. Guarda nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ejercitar nuestros talentos. Ayúdanos a poner en práctica nuestros dones. Y ayúdanos, Señor, también a utilizar nuestros recursos a fin de que tu obra sea bendecida. Te alabamos, Dios, y te glorificamos, y te pedimos que cada uno de nosotros podamos realmente comprender y entender la bendición de ser parte de tu iglesia en la encomienda que nos has dado de llevar el evangelio a toda criatura. Te lo pedimos y lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.